Celebremos los nuevos comienzos, dijo Javier al micrófono. Sonaba alegre como si anunciara una fiesta. Éramos 70 personas en una sala de conferencias. La luz era tenue, el café estaba frío y la sonrisa tensa de Laura, de Recursos Humanos, era una mala señal. Sabía que algo terrible estaba a punto de pasar, y entonces lo dijo. Hemos tomado la difícil decisión de optimizar nuestro trabajo. Optimizar. Esa palabra que usan los jefes y que siempre significa lo mismo. Mi nombre fue el cuarto en la lista. Le agradecemos sus años de servicio, pero para avanzar debemos renovar el equipo. Después de eso, dejé de escuchar. Sentí un zumbido en los oídos. Mis manos se quedaron heladas, como siempre me pasa antes de desmayarme o explotar. No hubo ninguna advertencia, ninguna señal. Simplemente un despido público frente a 70 de mis compañeros. Durante 15 años, yo había mantenido a flote los contratos más complicados. Resolvía todos los problemas, tapaba todos los agujeros. Pero para el nuevo director estrella, un graduado de escuela de negocios obsesionado con las criptomonedas, yo era solo un peso muerto. Alguien empezó a aplaudir. Luego unos pocos más. Un aplauso educado y vacío. Laura me entregó una pelota antiestrés y una caja de cartón, como si esperaran que llorara y los abrazara a todos. No dije nada, solo asentí y salí por una puerta lateral. Pero la verdadera historia comenzó en el ascensor. Saqué mi teléfono y entré en el portal de cumplimiento. Verificación en 2 pasos. Huella digital. Contraseña. Sesión abierta. Busqué el formulario 1916B. Cambio de oficial responsable. Inmediato. Pulsé enviar. Apareció una advertencia. Se iniciará una orden para suspender todos los contratos que requieran supervisión activa. Pulsé confirmar. Las puertas del ascensor se abrieron. Salí de allí siendo una mujer libre. Ellos no entendían una cosa. Yo no era la persona que simplemente revisaba papeles y recordaba fechas límite. Yo era la oficial responsable designada por ley para cada proyecto federal y de defensa. Y la ley dice que cuando esa persona se va, la empresa tiene exactamente 24 horas para notificarlo y detener todo el trabajo. No es una sugerencia, es la ley. Una ley con multas que podían destruir la empresa en una semana. No necesitaba discutir, ni llorar, ni exigir respeto. Solo necesitaba pulsar un botón. Cuando bajé al aparcamiento, Laura ya me había enviado el email de despido. Incluía un enlace a una encuesta sobre mi experiencia de transición. Casi me eché a reír. Borré el correo y apagué el teléfono. Que disfruten del silencio, porque cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, sería demasiado tarde. Claro, aquí tienes el monólogo. Todo empezó esa mañana, en el ascensor. Era uno de esos lunes grises que presagian tormenta, y el aire ya se sentía pesado, cargado de una electricidad extraña. Cuando se abrieron las puertas en la planta baja, entró Ricardo Vargas, el flamante nuevo CEO. Era un hombre de traje impecable y una sonrisa que nunca, jamás, le llegaba a los ojos. Intenté ser amable, como siempre. Buenos días, yo señor Vargas. Soy Laura Gómez, del Departamento de Contratos. Le dije con mi mejor voz profesional. Él apenas me dedicó una inclinación de cabeza, sus ojos fríos escaneando el espacio como si buscara algo que valiera la pena mirar. En ese momento de tensión silenciosa, la torpeza me jugó una mala pasada. Mi carpeta, llena con los documentos del proyecto Titán, el más complejo que teníamos, se deslizó de mis manos. Las hojas volaron por el suelo metálico del ascensor. Me agaché a toda prisa, sintiendo mis mejillas arder de vergüenza. Él ni se inmutó. No hizo el más mínimo gesto para ayudar. Simplemente se quedó allí, mirándome desde arriba. Cuando recogí la última hoja, vio el título en la portada. Ah, el proyecto Titán, dijo con un tono de completo desdén. Parte de la vieja guardia, ¿no? Esa frase se me clavó como un puñal de hielo. ¿La vieja guardia? Ese proyecto era mi vida, la joya de la corona de mis 15 años aquí. Me quedé sin palabras. Solo pude asentir mientras las puertas se abrían en mi piso. Él salió sin decir adiós. Mientras lo veía alejarse por el pasillo,
Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Intenté convencerme de que solo estaba estresado, que era el nuevo jefe marcando territorio. Pero algo en su mirada me decía que aquello era personal. ¿Sabes esa sensación? Cuando tu instinto te grita que algo va muy mal, pero tu cabeza intenta convencerte de que estás exagerando. Esa era exactamente la batalla que se libraba dentro de mí. Pero esa sensación no se fue. Regresó con toda su fuerza una hora después, en la gran sala de conferencias. Estábamos los 70 empleados del área, convocados a una reunión de motivación. Y entonces Vargas subió al escenario, tomó el micrófono y pronunció esa frase que ahora me revuelve el estómago. Celebremos los nuevos y audaces comienzos. Su sonrisa era la misma del ascensor, vacía, helada. Comenzó a hablar de renovación, de energía, de eliminar lo que ya no servía. Y entonces, mi nombre sonó por el altavoz, nítido y brutal, seguido de la palabra desvinculación. El aire se congeló. 70 pares de ojos se clavaron en mí. Una mezcla de lástima, miedo y un alivio culpable por no ser ellos. El murmullo se detuvo. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. El mismo vértigo que sientes justo antes de una caída. Por un segundo, lo único que quise fue hundirme en la silla, volverme invisible, evaporarme. Pero la imagen de su desprecio en el ascensor me quemó por dentro, encendiendo una furia que no sabía que tenía. Así que, muy lentamente, me puse de pie. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír. Y en lugar de caminar hacia la puerta de salida, empecé a caminar directamente hacia él, que seguía de pie en el escenario. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para la segunda parte, siguiendo todas las indicaciones. Empiezas a hablar con un tono de confidencia, casi un susurro, como si estuvieras revelando un secreto. El ascensor olía a metal frío y al perfume caro de mi jefa, Laura. Un espacio tan pequeño para una decisión tan grande. Las puertas se cerraron con un susurro metálico y el mundo exterior desapareció. Tenía menos de un minuto. Mis manos no temblaban mientras sacaba el móvil. Era curioso. Sentía una calma gélida, la calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer. No abrí redes sociales ni borré archivos comprometedores. Abrí el portal de cumplimiento normativo de la empresa. Un rincón digital polvoriento y burocrático que todos, incluida Laura, ignoraban por completo. Para ellos era un laberinto de jerga legal. Para mí era el mapa del tesoro. Mi dedo se deslizó por la pantalla hasta encontrarlo. El formulario 1916B. Su nombre oficial era Cambio de Oficial Responsable. Inofensivo, ¿verdad? Pero he aquí el secreto que nadie en la planta 27 entendía. Yo era esa oficial responsable. La única persona cuya firma digital autorizaba la continuación de todos los contratos federales multimillonarios. Sin un responsable activo en el sistema, todo se detenía. Era un interruptor de seguridad diseñado para evitar fraudes, pero yo estaba a punto de usarlo como un botón de autodestrucción. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de meses de humillaciones silenciosas y trabajo robado. ¿Alguna vez has tenido ese momento? Ese instante justo antes de pulsar enviar, de hacer esa llamada, de decir esas palabras. Cuando sientes el peso del futuro entero en la punta de un solo dedo y sabes que ya no hay vuelta atrás. La pantalla de mi teléfono brilló con una última advertencia en letras rojas, como si el propio sistema intentara detenerme. Se iniciará una orden para suspender todos los contratos donde se requiere control activo. Justo debajo, un simple y tentador botón verde. Confirmar. Mi pulgar no dudó. No hubo una explosión, ni un grito. Solo el suave clic de la pantalla bajo mi dedo y el zumbido casi imperceptible del ascensor descendiendo. Ya estaba hecho. Con un suave ding, las puertas se abrieron al vestíbulo principal. El sol de la tarde entraba por los ventanales y por un momento todo pareció normal. Salí de allí, pasando junto al guardia de seguridad, que me dedicó una sonrisa de despedida, sin saber que yo acababa de desatar el caos. Arriba, en sus oficinas de cristal, aún no tenían ni idea de a quién acababan de despedir.
Caminé hacia la calle, sintiendo el aire fresco en mi cara por primera vez como una mujer libre. Pero sabía que el sistema era automático, implacable. El primer correo de alerta ya debía de haber sido enviado. La pregunta no era si se darían cuenta, sino cuándo. ¿5 minutos? ¿10? El teléfono de alguien en el piso 27 estaba a punto de sonar, y esa llamada no iba a ser para felicitar a Laura. La empresa tenía 24 horas para evitar la ruina financiera, y ni siquiera lo sabían. Recuerdo a Ricardo, mi jefe, sonriendo con aire de suficiencia en la reunión de la tarde, después de que Ana finalmente recogiera sus cosas y se marchara. Nadie es indispensable, dijo, ajustándose la corbata y mirando al resto del equipo, con una confianza que helaba la sangre. Pero él no entendía nada, absolutamente nada. Ana no era solo una gerente de proyectos brillante que él había desgastado con su ego. Era la figura que mantenía todo nuestro castillo de naipes en pie. Ella era nuestra oficial responsable designada. Es un nombre técnico, burocrático, pero significa todo. Es una firma en un papel, un nombre en un registro federal, que nos permitía trabajar en contratos millonarios con el gobierno. Sin esa persona, legalmente, no éramos nadie. Un simple proveedor sin autorización. Y la ley era brutalmente clara, inflexible, escrita para no dejar escapatoria. Desde el momento en que un oficial responsable notifica formalmente su salida, la empresa tiene exactamente 24 horas para informar al órgano supervisor y detener todos los proyectos asociados. No un mes, no una semana, 24 horas. Si no lo haces, las multas empiezan a correr al día siguiente. Y no eran multas pequeñas, de esas que se pagan y se olvidan. Eran cifras con tantos ceros que podían desangrar y desmantelar la empresa en menos de una semana. Un castigo diseñado para ser ejemplar. Ana lo sabía perfectamente. Estoy seguro de que se había aprendido esa normativa de memoria. No necesitaba discutir, levantar la voz ni llorar en su último día. Solo necesitaba pulsar un botón, enviar ese correo de renuncia formal con copia a su abogado, un acto simple y silencioso que activaba una cuenta atrás devastadora. Y mientras todos se iban a casa, comentando el drama del día, yo me quedé en mi escritorio, con el estómago hecho un nudo. Algo en la tranquila dignidad de Ana al irse me había dejado inquieto. Encendí el ordenador y busqué la normativa federal. Ahí estaba, en blanco y negro. El artículo 7b, la cláusula del apocalipsis. ¿Alguna vez has visto a alguien tan subestimado que nadie se da cuenta de su verdadero poder hasta que es demasiado tarde? Ese era el caso de Ana. Ricardo dormía tranquilo esa noche, creyendo que había ganado una pequeña batalla de egos. No tenía ni la más remota idea de que Ana no le había tirado una piedra. Le había puesto una bomba de tiempo bajo la silla. Miré el reloj en mi pantalla. Las 6 de la tarde. Luego las 7. Su correo de renuncia había llegado a las 9 de la mañana. El contador ya estaba en marcha. Ya habían pasado casi 10 horas. Mientras la empresa dormía, una tormenta regulatoria estaba a punto de desatarse, y yo parecía ser el único que oía los truenos a lo lejos. El día siguiente empezó como cualquier otro, con mi café y la rutina de siempre. Pero a las 8:47 de la mañana llegó el primer mensaje de pánico. Era de Nico en el canal general de Slack. Oigan, alguien más perdió el acceso al proyecto. ¿Merlín? Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Un error más, pensé. Cosas que pasan. Pero luego, otro mensaje. Y otro más. En menos de 5 minutos, el canal era una avalancha de gente reportando lo mismo desde diferentes equipos. La confusión inicial se estaba transformando en un murmullo de ansiedad digital. A las 9:02, Elena, nuestra jefa de operaciones, escribió algo que nos heló la sangre a todos. Equipo, el acceso a la nube federal está caído. Me está dando un error de cumplimiento normativo. Ese no era un problema cualquiera. Eso era grave. Corrí a mi puesto y abrí el panel de control de cumplimiento. Ese monitor que siempre estaba lleno de tranquilizadoras marcas de verificación verdes. Era nuestro orgullo, la prueba de que todo funcionaba a la perfección.
Pero ya no. Todas las luces de estado habían desaparecido. En su lugar, en el centro de la pantalla, parpadeaba una única y enorme palabra en rojo sangre. Incumplimiento. Incumplimiento. La palabra resonaba en el silencio de mi cabeza, ahogando el ruido creciente de la oficina. ¿Conoces esa sensación? Ese instante en que el suelo desaparece bajo tus pies y el problema deja de ser una línea en un chat para convertirse en una pared frente a ti. En ese momento, la crisis era mía, era nuestra. El caos se desató. Alguien compartió una captura de pantalla del mensaje de error del sistema. Respondía con una frialdad robótica y brutal. Acceso denegado. El oficial responsable ya no está activo. No hay reemplazo. Ahí estaba, la causa de todo. Habían despedido al único tipo que tenía las llaves de nuestro reino digital y simplemente se olvidaron de nombrar a un sustituto. Una estupidez tan simple, tan humana, había provocado un colapso sistémico. El pánico ya no estaba solo en Slack, se apoderó de la oficina. Ya no eran solo mensajes, eran llamadas desesperadas, gente corriendo por los pasillos con sus portátiles en la mano, buscando a alguien, a quien fuera, que pudiera tener una solución. Para las 10:30 de la mañana, el trabajo se había detenido por completo. Equipos enteros estaban literalmente paralizados, sentados frente a sus monitores, mirando pantallas en blanco, completamente inútiles. La impotencia era un veneno que se extendía por el aire. Nos sentíamos atrapados en el epicentro de una pesadilla digital creada por nosotros mismos. Pensábamos que eso era lo peor que podía pasar, que el pánico interno era nuestro infierno particular. Qué equivocados estábamos. El verdadero golpe, el que de verdad nos pondría de rodillas, estaba a punto de llegar. Y no vendría desde adentro, sino desde fuera. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 5, siguiendo todas tus indicaciones. El correo llegó a las 12:12 del mediodía. No tenía logo, ni firma, ni ningún tipo de formalidad. Parecía uno de esos emails de spam que borras sin pensar. Pero su asunto era tan frío y directo que helaba la sangre. Notificación oficial de incumplimiento. Mi ex jefe, Ricardo, lo abrió en la pantalla gigante de la sala de juntas. Vi su rostro cambiar, palidecer, como si hubiera visto un fantasma. Sofía, la directora financiera, le preguntó qué pasaba, con la voz ya temblorosa. Ricardo no pudo responder. Simplemente señaló la pantalla. Leí por encima de su hombro. Eran apenas 2 párrafos, escritos en un lenguaje burocrático y mortal. La frase clave estaba ahí, tan clara como una sentencia de muerte. Su organización ya no se considera conforme para trabajar con contratos federales y de defensa según las secciones 48 y 32. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Fue Sofía quien rompió el hielo, susurrando la segunda parte del mensaje. ¿$100,000 por cada hora de incumplimiento? Su voz se quebró. ¿Es una broma? Nadie se rió. La sala se llenó de un pánico eléctrico y palpable. Alguien sacó una calculadora en su teléfono. Los dedos temblaban. El correo llegó ahora. ¿Cuándo empezó a contar esto? La respuesta estaba en la línea final, la que lo cambió todo. Las multas habían comenzado a acumularse retroactivamente desde las 5:52 p.m. del día anterior. Me quedé paralizado. Hice el cálculo mentalmente. 5:52 p.m., 27 minutos. Habían pasado exactamente 27 minutos desde que Ricardo me había dicho: estás despedido, recoge tus cosas. ¿Alguna vez has sentido ese vértigo? Ese instante en que un problema se convierte en un abismo del que parece imposible salir. Sientes cómo el suelo desaparece bajo tus pies. Eso fue hace casi 19 horas, balbuceó alguien. Sofía se dejó caer en su silla. Dios mío, dijo con la mirada perdida. Ya debemos casi $2 millones. El martillo federal acababa de caer sobre ellos. Y no era un martillo, era una bomba atómica financiera. Los teléfonos empezaron a sonar como locos. La gente corría por los pasillos sin saber qué hacer. Los gritos se mezclaban con el llanto ahogado de una secretaria. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos, con la cara entre las manos, repitiendo:
No puede ser, no puede ser. Toda la empresa ardía en un pánico que nunca antes habían conocido. Mientras la oficina se convertía en un manicomio, con directivos gritando y abogados en altavoz, todos se hacían la misma pregunta. Se preguntaban dónde estaba yo, el tipo que, según ellos, había sido el origen de todo. ¿Qué estaría haciendo en ese preciso instante? La respuesta era simple. Estaba a kilómetros de distancia, en la terraza de un pequeño café, con el teléfono en modo avión y una segunda taza de café en la mano. Y por primera vez en meses, sonreía mientras esperaba la llamada que sabía que estaba a punto de llegar. Mientras mis ex compañeros se ahogaban en el caos, yo estaba en casa, bebiendo té tranquilamente. El teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa de madera, iluminando la pantalla con notificaciones de pánico. Un mensaje de Javier, el de sistemas. Ana, urgente, nada funciona. Otro de Sandra, de marketing. Por favor, llámame, es una catástrofe. Incluso vi el nombre de mi antiguo jefe, Marcos, parpadeando una y otra vez. Los ignoré a todos. La taza de cerámica calentaba mis manos y el aroma a manzanilla llenaba mi pequeña cocina. Yo misma había diseñado esa calma. Pero que nadie se equivoque, no era disfrute. No sonreía mientras imaginaba sus oficinas en llamas. Era algo mucho más frío y profundo. El alivio de ver una ley universal cumplirse, como la gravedad. Lo que sube, tiene que bajar. Ellos habían subido muy alto sobre los cimientos que yo construí, sin jamás mirar hacia abajo. Ahora, esos cimientos simplemente habían desaparecido. No era sabotaje, simplemente consecuencias, silenciosas, precisas, inevitables. Cuando me fui, les dejé manuales y advertencias, pero su arrogancia era un muro demasiado grueso. Recuerdo mi última reunión con Marcos. Necesitáis formar a alguien. Este sistema es complejo, le dije. Él me despachó con una sonrisa condescendiente. Ya veremos, Ana, no te preocupes tanto. Nadie es indispensable. Y no lo hicieron. Nunca buscaron un sustituto. Nunca intentaron comprender qué hacía yo durante 8 horas al día. Creían que las luces se mantenían encendidas por arte de magia. ¿Alguna vez has sentido esa calma extraña cuando el universo, y no tú, pone las cosas en su sitio? Es una sensación casi matemática, una ecuación que finalmente se resuelve. Así que no era regodeo lo que sentía, era la fría y silenciosa sensación de la justicia poética, la consecuencia inevitable de su desdén. Ellos no me despidieron, simplemente dejaron que mi contrato terminara, asumiendo que mi trabajo se haría solo. Y durante un par de semanas, así fue. El sistema que yo había automatizado siguió funcionando como un reloj suizo, pero todo reloj necesita que le den cuerda, y su tiempo se acababa de terminar. Los imagino ahora mismo, corriendo en círculos por la oficina como hormigas en un hormiguero pateado. Estarán culpando a los servidores, a una actualización fallida, al proveedor de Internet. Javier seguramente estará buscando un cable suelto o reiniciando routers sin parar. Marcos gritará a todo el mundo, exigiendo soluciones que nadie puede darle. Aún creen que es un simple fallo técnico, un problema que el dinero o la presión pueden arreglar. Pero pronto, la desesperación les obligará a buscar más a fondo. Empezarán a rebuscar en los servidores antiguos, en las carpetas olvidadas que nadie ha abierto en años. Y en algún momento, alguien, probablemente un becario asustado, encontrará un polvoriento PDF del año 2012. Un documento que explica la arquitectura central de todo el sistema. Un manual de contingencia que lleva mi firma digital en cada una de sus 200 páginas. Un fantasma en la máquina a punto de revelarles la terrible verdad que nunca quisieron escuchar. El despido de Elena fue una nota a pie de página en un correo masivo de recursos humanos. Nadie le prestó atención. Era solo una administrativa más, de esas que llevan años en la empresa y se vuelven parte del mobiliario. O eso creíamos todos. Una semana después, el caos se desató. Los sistemas de validación federal empezaron a fallar, uno tras otro. Alertas rojas parpadeaban en monitores que nadie entendía,
y los teléfonos de los directivos no paraban de sonar con llamadas de Washington. Vargas, mi jefe, me arrastró a una reunión de emergencia con el equipo legal. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Ramírez, el abogado principal, que usualmente era la calma personificada, tenía la cara pálida y sudorosa. Extendió sobre la mesa un contrato viejo, amarillento, fechado en 2012. Sus dedos temblaban ligeramente al señalar una línea, casi perdida en la letra pequeña. Leí en voz alta. Solo el oficial responsable designado puede confirmar, cambiar o desactivar el estado de cumplimiento federal de la compañía. Vargas soltó un bufido de impaciencia. ¿Y bien? ¿Quién demonios es ese oficial? ¡Que venga ahora mismo! Ramírez levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de Vargas. Tragó saliva. El oficial responsable era una designación que se hizo al firmar el primer contrato con el gobierno. Hizo una pausa dramática. Es Elena. El silencio que cayó en esa sala fue absoluto, pesado, como si nos hubieran quitado el aire. De repente todo encajó. Las alertas, las llamadas, el pánico. No habíamos despedido a una administrativa. Habíamos borrado el único pilar que garantizaba todos nuestros contratos millonarios con el gobierno. Sabes esa sensación, ¿verdad? Ese instante en que te das cuenta de que cometiste un error, pero no uno pequeño. Uno de esos que lo cambian todo. El estómago se te hunde y el aire se vuelve pesado, denso. Vargas se puso pálido, pero se recuperó rápido, con su arrogancia habitual. Pues llámenla. Ahora. Arreglen esto. Se giró hacia el director de finanzas. Ofrézcanle el doble de su sueldo, un bono, lo que sea. Que vuelva y presione el maldito botón que tenga que presionar. Era la solución obvia, la más lógica. El dinero lo arregla todo, ¿no? Todos en la sala sintieron, aliviados. El pánico empezó a disiparse, reemplazado por la soberbia de quienes creen que pueden comprar la salida a cualquier problema. Empezaron a discutir cifras, bonos de reincorporación, un nuevo cargo. Pero mientras los escuchaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaban tratando esto como una simple negociación salarial, sin entender la verdadera naturaleza del desastre que habían provocado. No se daban cuenta de que no habían ofendido a una empleada, sino a la guardiana de su propio imperio. Se dieron cuenta, sí, de que habían eliminado a la única persona que se interponía entre la empresa y la aniquilación federal. Pero no tenían ni la más remota idea de que su brillante plan para recuperarla, su primer intento de solución, estaba a punto de empeorar las cosas de una forma catastrófica. Estaba atrapado, completamente fuera del sistema, viendo en tiempo real cómo mi propia creación se desangraba financieramente y yo no podía hacer nada. Cada segundo que pasaba, el contador de pérdidas giraba como el de una gasolinera en llamas. Había que actuar, y rápido. La diplomacia se había acabado. Era hora de usar la fuerza bruta. Mi única opción era Leo, un genio de sistemas en el departamento de TI que me debía un par de favores desde nuestros inicios en la compañía. Lo llamé, con el corazón en la garganta. Leo, soy yo. Necesito que me devuelvas el acceso de administrador. Ahora mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Amigo, eso es un bypass manual completo. Si el sistema lo detecta, se puede liar una muy gorda. Su voz temblaba. Confía en mí, Leo. No hay otra opción. Hazlo, le supliqué, casi gritando. Mientras él trabajaba, mi teléfono vibraba sobre la mesa como si estuviera a punto de explotar. Una llamada tras otra. Sandro, el CEO. Elena, nuestra jefa de legal. Varios directores del consejo. Miraba la pantalla de mi móvil y veía la lista crecer. 1, 5, 12, 17 llamadas perdidas. Las ignoré todas. Estaba ciego y sordo a todo lo que no fuera la pequeña ventana de la pantalla, compartida con Leo, donde sus dedos volaban sobre el teclado, introduciendo líneas de código que parecían conjuros prohibidos. Estaba a punto de lograrlo. Casi podía sentir el control volviendo a mis manos. Y entonces, de repente, todo se congeló. Un cuadro de diálogo rojo apareció en el centro de la pantalla,
con un texto clínico y brutal. Intento no autorizado de eludir el protocolo. La conexión con Leo se cortó. Fue como un portazo en la cara, un golpe seco que me dejó sin aire. Mi plan maestro, mi única salida, acababa de estrellarse contra un muro de cemento. ¿Alguna vez has intentado arreglar algo con todas tus fuerzas, solo para ver cómo lo rompías aún más? Esa sensación helada de que tu solución desesperada acaba de cavar una tumba mucho más profunda. Pero el sistema no se había limitado a bloquearme. No, había hecho algo infinitamente peor. Un segundo mensaje apareció, no para mí, sino un registro de acciones del sistema. Frío, corporativo, letal. El sistema marcó el intento como un intento no autorizado de reemplazar al oficial responsable. Y entonces la frase final, la que lo cambió todo. Y envió automáticamente una señal al organismo de supervisión federal. Lo leí una vez, dos veces. No podía procesarlo. Mi intento de arreglar el problema por la fuerza había provocado que la propia empresa se denunciara automáticamente ante el gobierno. Acababa de entregarles en bandeja de plata la prueba de un intento de fraude. Mi fraude. La vía de la fuerza estaba cerrada. La hemorragia que intentaba detener ahora era una inundación incontrolable, y yo estaba en el centro. El teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, el nombre que vi en la pantalla no era el de Sandro ni el de los abogados. Era un número que no esperaba ver nunca. Y en ese instante, supe que la inundación acababa de llegar a mi puerta. Claro, aquí tienes el monólogo. Fue como ver caer las fichas de dominó, pero cada ficha era un contrato de $1.000.000. Todo comenzó con un correo electrónico, una notificación automática. Contrato 7B, marcado como no certificado. Al principio pensé que era un error del sistema, pero entonces llegó otro, y otro. Uno por uno, los pilares de nuestra compañía empezaron a teñirse de un rojo intenso en la pantalla. Los pagos se congelaron al instante. La primera llamada fue de la gente de Aerotech Dynamics, una de las firmas aeroespaciales más importantes. Fueron directos. Estamos declarando oficialmente el incumplimiento de contrato. Colgaron antes de que pudiera decir nada. Antes del mediodía, otras 5 organizaciones, gigantes que nos habían costado años conseguir, hicieron lo mismo. 6 declaraciones de incumplimiento en menos de 3 horas. Era una hemorragia financiera imposible de detener. El flujo de dinero simplemente se cortó de raíz. 4 de nuestros clientes más leales congelaron todos los pagos pendientes. De repente, las arcas estaban vacías y las facturas seguían llegando. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, recibimos el correo de nuestro socio logístico, Global Alliance. No solo cortaban lazos, invocaban la cláusula 9.2 de nuestro acuerdo. Una cláusula de penalización. No solo no cobraríamos, sino que ahora les debíamos multas diarias por cada hora de retraso. Corrí a la oficina de Ricardo, nuestro director financiero. Él siempre había sido la roca, el hombre que mantenía la calma en medio del caos más absoluto. Lo encontré sentado, mirando fijamente su monitor, con una expresión vacía. No decía nada, solo miraba los números rojos que no paraban de crecer. Y entonces lo noté. Su ojo izquierdo de repente empezó a tener un tic, un pequeño espasmo nervioso, incontrolable. Era un hombre derrumbándose en silencio. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? Esa sensación de caída libre, sin nada a qué aferrarte, solo el vértigo del descenso. Pasamos el resto de la tarde en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de una nueva notificación, cada una un clavo más en nuestro ataúd. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. El aire en la oficina estaba tan denso que costaba respirar. Entonces, exactamente a las 5 de la tarde, sonó una alerta de calendario en todos nuestros ordenadores a la vez. Era una convocatoria. Asunto: reunión de emergencia del Consejo de Administración. Mañana, a primera hora. En ese momento lo comprendí todo. Esto ya no se trataba de encontrar una solución. El juego de culpas estaba a punto de empezar, y yo sabía perfectamente a quién iban a señalar primero.
Las primeras palabras de Ricardo, el CEO, en la reunión de emergencia fueron: "Este es un problema de mandos intermedios". La sala virtual se congeló. Estábamos todos conectados, con las cámaras encendidas, y su declaración cayó como una piedra en un lago en calma. Sentí como todas las miradas, aunque virtuales, se desviaban hacia mi pequeña ventana en la pantalla. Yo era ese mando intermedio. Ricardo empezó a repartir culpas como si fueran caramelos en un desfile. Primero, señaló a Elena, nuestra directora de tecnología, diciendo que su departamento de seguridad era un colador. Luego, atacó al equipo legal por no haber previsto una laguna como esta en nuestros protocolos. Incluso le echó la culpa a recursos humanos por haberme contratado a mí, el eslabón débil que había provocado todo el desastre. Yo solo observaba en silencio. Veía los rostros de los directivos, tensos, buscando a quién más sacrificar con tal de salvarse. Pero entonces Javier, el abogado principal de la compañía, carraspeó interrumpiendo el monólogo acusatorio de Ricardo. Con todo respeto, Ricardo, dijo con una calma que contrastaba con el caos, el problema es mucho más simple y a la vez más complicado. Compartió su pantalla. Todos vimos un documento sobrio, casi aburrido, el estatuto de cumplimiento de la empresa. Javier se detuvo en un párrafo y leyó en voz alta la única regla que todos, en su arrogancia, habían olvidado. El rol del oficial de cumplimiento no puede ser revocado, bajo ninguna circunstancia, sin la confirmación por escrito del propio oficial. Se hizo un silencio absoluto, un silencio denso, pesado, de esos que puedes sentir en el pecho mientras la sangre se te hiela. De repente, ya no importaba de quién era la culpa. No importaba el error inicial ni la cadena de fallos. Solo importaba una cosa: yo. Javier remató la jugada con una frase lapidaria. Acceso puede ser restaurado, sí, pero solo de forma voluntaria, por escrito, y con su consentimiento registrado en el sistema. ¿Sabes esa sensación cuando de repente te das cuenta de que la dinámica de poder en una habitación acaba de cambiar por completo? De repente yo era el centro de su universo, y ni siquiera había abierto la boca. Las caras en la pantalla pasaron de la arrogancia al pánico en microsegundos. Elena, la CTO, fue la primera en hablar, con la voz temblorosa. ¿Y entonces qué hacemos? No podemos simplemente pedírselo. No después de esto. Todos miraron a Ricardo, esperando un plan. Una de esas soluciones mágicas que se esperan de un líder. Él, con la cara roja de ira contenida y pura desesperación, se inclinó hacia la cámara. Su expresión era la de un animal acorralado. La desesperación llegó a su punto álgido cuando el CEO, nuestro gran líder, sugirió abiertamente que cometiéramos un delito federal. Claro, aquí tienes el monólogo basado en tus directrices. El narrador mira directamente a la cámara, con una mezcla de tensión y una leve sonrisa de satisfacción. Yo no sabía exactamente qué estaba pasando en esa sala de juntas, pero lo sentía en el aire. Era esa extraña calma que precede a la tormenta. Así que hice lo único que podía hacer para tomar el control. Abrí mi portátil, entré en mi perfil de LinkedIn y borré mi cargo en la empresa. En su lugar, escribí 2 palabras: consultora independiente. Le di a guardar y cerré la pantalla. Casi de inmediato mi teléfono empezó a vibrar sin parar sobre la mesa. Eran notificaciones, mensajes, invitaciones para conectar de los principales competidores de la empresa. Empezaron a llegar ofertas, una tras otra. Era mi póliza de seguro y acababa de activarla. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el pánico se apoderaba de ellos. Me contaron después que la reunión era un caos absoluto. Ricardo, el CEO, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, buscando una salida que no existía. Habían intentado todas las tácticas legales para retenerme, pero cada puerta se cerraba en sus narices. Estaban acorralados, sin opciones. Y entonces, en un momento de desesperación total, Ricardo se detuvo en seco. Miró a sus abogados, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la presión. Y ahí fue cuando lo dijo. Las palabras que lo cambiarían todo. Entonces, simplemente falsifiquen su firma en los documentos.
El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo, el abogado principal, era normalmente un hombre tranquilo, de esos que parecen imperturbables. Pero mi fuente me contó que en ese instante envejeció 10 años en 10 segundos. Se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo, como si quisiera ganar tiempo para procesar lo que acababa de oír. Se las volvió a poner y miró fijamente a Ricardo. Su voz, normalmente cálida y serena, se convirtió en puro hielo. Eso, dijo, marcando cada palabra, es un delito federal. Hizo una pausa, dejando que la gravedad de la frase cayera sobre todos en la sala. La pena mínima es de 5 años de prisión. Y remató, cerrando cualquier posibilidad de negociación. No hay nada más que discutir. La línea se había cruzado. El aire en esa habitación se volvió tóxico. ¿Alguna vez has estado en un espacio donde alguien dice algo tan grave que ya no hay vuelta atrás? Sientes cómo cambia la energía, cómo todo se rompe en un instante. En ese momento, Ricardo entendió que había perdido, que su desesperación lo había llevado a proponer algo que su propio abogado jamás permitiría. Ya no tenían poder sobre mí, no tenían influencia, ni trucos legales bajo la manga. Se habían quedado sin vías de escape, sin más remedio que contactarme directamente. Y lo hicieron. Pero su primer intento por recuperarme fue simplemente patético. De acuerdo. Aquí tienes el monólogo para el bloque 12, siguiendo todas tus indicaciones. Empiezas a hablar con una media sonrisa, recordando el absurdo de la situación. La primera llamada fue casi un insulto. Un tipo de recursos humanos con esa voz falsa y enérgica me ofreció un contrato temporal de 60 días, con un 20% de aumento, por las molestias. Añadió, como si me estuviera haciendo el favor de mi vida. 60 días. Querían usarme como una tirita para cerrar la hemorragia que ellos mismos habían provocado. Me quedé en silencio un segundo y colgué sin decir nada. A veces el silencio es la respuesta más ruidosa. Pasó una semana. El silencio debió de volverlos locos, porque mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Contesté. Era Laura, la directora de operaciones en persona. Su voz, normalmente tan imponente, sonaba tensa, casi frágil. Intentó romper el hielo con un «te echamos de menos por aquí», pero se le notaba la prisa. Y entonces soltó la bomba. «Mira, hemos estado pensando, te ofrecemos un contrato de consultoría, el triple de tu sueldo, para que nos ayudes a solucionar todo esto». El triple. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotras, pesada, desesperada. Era la prueba de que estaban contra las cuerdas. Sentí un escalofrío, pero no era de emoción, era de poder. Le di las gracias por su oferta y le dije que lo pensaría. Y colgué. Mi siguiente llamada no fue a mi familia ni a mis amigos. Fue a mi abogado, Marcos. Le conté hasta el último detalle, y a partir de ese instante, él se convirtió en mi voz, en mi escudo. ¿Sabes esa sensación? Ese momento exacto en el que dejas de tener miedo y empiezas a sentir tu propia fuerza, como una corriente helada y tranquila que te recorre por dentro. Es como si, de repente, pudieras ver todo el tablero de ajedrez desde arriba. Y entonces empezó el verdadero espectáculo. Laura intentó llamarme directamente una y otra vez. Me inundó de mensajes de texto. Por favor, hablemos. Esto podemos arreglarlo en 5 minutos. Pero cada intento se estrellaba contra el mismo muro de silencio. La única respuesta que recibieron fue un correo electrónico de Marcos. Era una obra de arte, frío y corporativo. Mi cliente está dispuesto a discutir la colaboración con la condición de recibir una propuesta completa y formal por escrito. Agradecemos que todo contacto futuro se realice a través de este representante legal. Corto, implacable, letal. Podía imaginarme sus caras al leerlo. Cada día que pasaba, su pánico se hacía más palpable. Ya no se trataba solo de solucionar el problema. Se trataba de que habían perdido el control total de la situación. El control que siempre creyeron tener sobre mí. Ahora, por primera vez, las reglas del juego las ponía yo. Finalmente, se rompieron. Una mañana, Marcos me reenvió un correo de la empresa.
Adjunto venía un documento de 15 páginas. La propuesta oficial, detallada hasta la última coma. Lo leí entero, saboreando cada palabra. Luego, con toda la calma del mundo, llamé a mi abogado. Diles que acepto tener una reunión, le dije, pero será en mis propios términos. La confrontación final estaba servida. Entré en la sala de juntas y el mundo se detuvo. Ricardo, el CEO, me gritaba algo sobre traición y responsabilidad, pero su voz era solo un zumbido de fondo, como un mosquito molesto que decides ignorar. Caminé directamente hacia la enorme mesa de caoba, ignorando su cara roja y sus venas palpitantes. Sobre la superficie pulida, sin decir una palabra, puse una sola hoja de papel. El silencio que cayó en la sala fue 1000 veces más ensordecedor que sus gritos. Todos los ojos, antes fijos en mí con una mezcla de ira y miedo, se clavaron en ese papel. En él había 3 demandas, sencillas, claras y no negociables. Primera, una suma de 7 cifras transferida a mi cuenta en las próximas 48 horas. Segunda, la restauración completa y con carácter retroactivo de todos mis beneficios y mis acciones, como si nunca me hubiera ido. Y tercera, la dimisión inmediata e irrevocable de Ricardo. Vi cómo Ricardo soltaba una risa seca, incrédula, pero nadie más en la sala se rió. Su sonrisa se desvaneció cuando sus ojos llegaron al final del documento, donde una última línea lo sellaba todo. Abajo, en negrita, ponía: el rechazo a estas condiciones equivale a una notificación oficial de negativa a regresar, bloqueando el sistema por 6 meses. El sistema que solo yo podía manejar. El sistema que era el corazón de toda la empresa. Vi cómo el color desaparecía por completo de la cara de Ricardo. Los demás miembros de la junta se miraban unos a otros, pálidos, completamente atrapados. El jaque mate era absoluto. Quizá tú también has estado en ese punto. Ese momento en el que apuestas todo a una sola carta, sabiendo que no hay vuelta atrás. El corazón te late en la garganta, pero por fuera solo hay calma. El señor Morales, el presidente de la Junta, un hombre que rara vez mostraba alguna emoción, levantó la vista del papel. Me miró directamente a los ojos y por primera vez vi en su mirada algo parecido al respeto, mezclado con un terror absoluto. Luego su vista se desvió hacia el equipo legal que temblaba en la esquina de la sala, y pronunció 2 palabras que hicieron eco como un disparo. ¡Háganlo! El caos se desató en silencio. Impresoras zumbando, susurros apurados entre abogados. Alguien deslizó a Ricardo un bolígrafo y unos papeles que ni siquiera leyó. A mí me pasaron otro fajo de documentos. Firmé donde me indicaron. Me levanté y salí de esa sala sin mirar atrás ni una sola vez. Los dejé solos con las consecuencias de sus propias acciones. Pensé que el alivio me inundaría, que por fin sentiría el dulce sabor de la victoria. Pero mientras caminaba por el largo y desierto pasillo, escuchando solo el eco de mis propios pasos, sentí un vacío helado. Al llegar a mi coche, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido. El mensaje era corto, solo 5 palabras que hicieron que se me helara la sangre en las venas. Sabemos lo que hiciste en Múnich. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cerrar la historia actual y abrir una puerta de intriga para el futuro, siguiendo todas tus indicaciones. Ni un Hun. Guión del outro. Monólogo final. El narrador habla con un tono reflexivo y satisfecho, como si acabara de presenciar algo increíble junto al espectador. ¡Wow! Sencillamente, ¡wow! Lo que acabamos de presenciar es, quizás, el jaque mate más elegante y brutal de la historia corporativa moderna. Y es que esta historia nunca fue sobre una simple venganza. No se trataba de pinchar las ruedas del coche del jefe o de enviar un correo electrónico malicioso. No, esto fue algo mucho más profundo. Fue sobre consecuencias. Lo que hace esta historia tan poderosa es que ella no saboteó nada. No rompió ninguna ley. Simplemente ejecutó las reglas que ella misma había ayudado a construir. Reglas que la nueva dirección, en su infinita arrogancia,
Nunca se molestó en entender. Despidieron a la arquitecta del sistema y luego se sorprendieron cuando todo el edificio comenzó a derrumbarse. Creyeron que estaban descartando un peón, cuando en realidad estaban eliminando a la reina, la única pieza que sostenía todo el tablero de juego. Piénsenlo por un segundo. La humillación pública frente a 70 colegas. 15 años de servicio impecable borrados por un CEO que la llamó peso muerto. Pero su respuesta no fue un arrebato de ira. Su respuesta fue silencio, un clic en un ascensor y el tic-tac de una bomba de tiempo regulatoria que ellos mismos habían armado y olvidado. Su poder no residía en un título rimbombante ni en un gran despacho, sino en el conocimiento silencioso, en esas cláusulas aburridas de contratos que nadie más leía, en entender que su firma no era una simple formalidad, sino la piedra angular que sostenía contratos por valor de 700 millones de dólares. Y usó ese conocimiento como un bisturí, con una precisión fría y quirúrgica. La vimos entrar en esa sala de juntas al final. Ya no era la empleada humillada, era la dueña absoluta del destino de esa empresa. Puso sus condiciones sobre la mesa, no como una súplica, sino como un decreto. Obtuvo su compensación de 7 cifras, la restauración de sus beneficios y, lo más importante, la rendición incondicional del hombre que la subestimó. Salió de esa sala sin mirar atrás, dejándolos solos para limpiar el desastre. Un final perfecto, ¿verdad? Satisfactorio, concluyente. El tono cambia, volviéndose más bajo y misterioso. Pero, ¿y si les dijera que eso no fue el final de la historia? ¿Qué tal si les dijera que eso fue solo el final del primer acto? ¿Recuerdan esa pequeña alerta, ese detalle aparentemente menor? El sistema, al detectar un intento de anular sus privilegios por la fuerza, envió automáticamente un informe de intento de fraude a la Agencia de Supervisión Federal. Un cheque millonario puede comprar el silencio de una persona y resolver una crisis interna. Pero un cheque no puede detener una investigación federal que ya ha sido activada. La empresa calmó a la empleada que habían enfurecido, sí, pero al hacerlo, sin saberlo, acababan de despertar a un gigante mucho más grande y mucho menos indulgente. La corporación sobrevivió a su empleada más valiosa, pero ¿podrá sobrevivir a las consecuencias finales de haberla despedido? La verdadera batalla no era por dinero o por un puesto. La batalla que se avecina es contra el gobierno. Y esa historia apenas está por comenzar.